he estado ahí, ¿no? Pues escuchando mensajes y también pues escuchando la palabra de Dios y reflexionaba con respecto a un tema que quiero compartir contigo en esta tarde. Si vamos a Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo 48, aunque luego vamos a leer otros versículos que están por ahí también. Pero Mateo capítulo 5, versículo 48. Yo los quiero, si me dan 1500, está bien. Solo por leer Mateo capítulo 5, versículo 48, damos 1500. O sea, amén. Entonces, de pronto imagínate, ¿no? Tú estás leyendo tu Biblia, no sé cuánto lees tu Biblia o cómo la lees, o si tienes un programa que sigues, ¿no? De decir, yo me estoy leyendo pues tal evangelio, todo lo que sea, pero tú imagínate que estás leyendo tu Biblia y llegas a este versículo donde dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso me recuerda a mí ese versículo en Génesis también, ¿no? Dios hablando a Abraham que le dijo, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo no sé, cuando tú escuchas este versículo, donde está en modo imperativo, ¿no? O sea, como un mandato, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no sé qué entiendes tú con este versículo. Ser perfecto como mi Padre Celestial. Cuando tú lees ese versículo, ¿tú qué piensas? ¿Qué te está pidiendo Dios ahí? Ser perfectos. Es una pregunta. Podéis responder, vaya. Ser uno mismo. Caminar en santidad. Imitar la perfección de Dios. La cualidad, sabiendo que perfección es no cometer errores, sino imitar los atributos de Dios amoroso, lo que es imprudente. Entonces, ¿pensáis que nos está pidiendo ahí algo que nosotros podemos hacer o que no podemos hacer? O podríamos decir que podemos, o sea, ser uno mismo de corazón. A eso, o sea, ser puro de corazón y ser uno mismo luz, por decirlo así, amor. Pero dice como vuestro Padre que está en los cielos. Y podríamos tomarlo, ¿luz de amor? podríamos tomarlo como la vida que tuvo Jesús. Como la vida que tuvo Jesús, puede ser, pero yo no sé, o sea, yo os pregunto, ¿no? Porque es bastante común y yo la verdad que muchas veces cuando he leído este texto ha sido como un poco, suena súper bonito, suena genial, pero ser perfecto, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo voy a ser perfecto? Y encima ser perfecto como tu Padre Celestial, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y mira, yo digo esto porque la verdad que muchas veces tenemos la idea de que la perfección significa no cometer errores. ¿Se te ha pasado por la mente eso? Cuando se te habla de ser perfecto, ¿no? Mira, yo quiero que en el trabajo seas perfecto. Es imposible, muy bien, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Pero lo que viene a la mente con esta palabra es no cometer errores, no fallar y nunca mostrar debilidad. Porque si muestras debilidad, como que ya eres medio pecador ahí, ¿no? Como que, ¿no? Y lo que quiero decir es que esta idea, o sea, cuando nosotros interpretamos, pero ojo, estoy diciendo esto aunque estamos aquí reflexionando juntos, porque a veces vamos a decir inconscientemente. En la vida cristiana pensamos que ser perfecto es eso, no fallar, no fallar. O sea, ser santo, claro, Leo ha dicho andar en santidad, que yo digo amén a eso, pero también interpretamos andar en santidad es no pecar, no fallar. O sea, nunca, jamás. ¿Vale? Porque soy santo y no peco. Que queremos apuntar a no pecar, ¿no? Por lo menos cada vez pecar menos, ¿no? Por lo menos esa sería una buena meta. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando yo tengo en mi mente la idea de que ser perfecto es no fallar, es no cometer errores, es no mostrar debilidad,
esa idea, ¿a qué nos va a llevar si yo en realidad sí cometo errores, sí fallo y sí muestro debilidad? Pues a veces nos puede llevar a querer aparentar algo que en realidad no somos, ¿vale? Y nos va a llevar a aparentar que todo está bien, aunque en realidad lo que tenemos dentro de nosotros son luchas, estamos batallando quizá contra pecados y con otras situaciones. Entonces, tememos ser juzgados por los demás si nosotros admitimos nuestras faltas. Ojo, vamos a pensar sobre esto. No, que va, David, tú estás diciendo una barbaridad. Tú has pensado, si tú reconoces tu falta, aquí somos una comunidad, ¿no? Somos un grupo de creyentes, somos la iglesia. ¿Tú te has planteado que hay ciertas cosas, ciertas luchas, debilidades, pecados con los que estás luchando o que estás practicando, que quizá no quisieras que el resto lo sepa? Porque eso hablaría mal de ti, porque posiblemente me juzgarían, me criticarían, me señalarían. ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Te ha venido a la mente? Pues puede pasar, ¿vale? Estamos hablando de hipótesis, no digo que a ti te pase, pero tememos ser juzgados si nosotros admitimos nuestras faltas. Y como resultado a ese temor, lo que hacemos es usar máscaras para ocultar nuestras debilidades. O sea, no queremos mostrarnos débiles, no queremos mostrar que estamos luchando, o si estamos luchando me callo y no lo comparto con nadie, porque no quiero que nadie me juzgue. ¿Y cuáles son los peligros de fingir ese tipo de perfección? ¿Vale? Ojo, estamos hablando de ese tipo de perfección, de no fallar nunca, no meter la pata nunca. Pues mira, sabemos de sobra, ¿no? En la Biblia, los fariseos eran expertos en aparentar una vida intachable, ¿no? Ayuno, oro, diezmo, hago todos los sacrificios posibles, ¿verdad? Pero Jesús los desenmascaró. O sea, Jesús fue bastante duro con los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 27. Bueno, todo el capítulo 23 es una reprensión muy dura, una regañina muy dura de Jesús hacia los fariseos. Y les dice en el versículo 27... ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. O sea, por fuera, bien pintado, bien decorado, ¿no? Un sepulcro ahí, pero por dentro, ¿qué es lo que hay dentro? Olor a muerto, huesos y podredumbre. Entonces, Jesús fue mucho, si te das cuenta, cuando lees los evangelios, Jesús fue mucho más severo con los que se consideraban a sí mismos perfectos o intentaban aparentar esto, que con aquellos que reconocían su pecado. Tú, si empiezas con esto en mente, empiezas a leer la Biblia, con los que realmente reconocían su pecado, o simplemente sabían que estaban perdidos y que no había esperanza para ellos, a eso Jesús nunca fue con una actitud de recriminar, de acusar, sino, no sé, la mujer que fue sorprendida en el lecho, en el momento del adulterio. Todo el mundo, mira Jesús lo que ha hecho esta, vamos a apedrearla, ¿no? Y sin embargo a Jesús termina diciéndole a la mujer, mira, vete y no peques más. O sea, reconozco, sé que has pecado, pero vete y no peques más. Pero a los otros, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la gente se avergonzaba. ¿Por qué? Porque su conciencia le decía, ¿quién soy yo para decir nada? Si yo también hago igual o peor que esta, ¿vale? Entonces vas a ver que Jesús siempre es muy duro, muy directo con aquellos que se creen que están bien, con aquellos que quieren aparentar que son los mejores, pero no con aquellos que reconocen su pecado. Y también quiero decirte que cuando tú y yo, mientras más conciencia tenemos de nuestro pecado, o sea, mientras más consciente soy yo de decirme a mí mismo, David, no te subas a la parra porque tú sabes muy bien las debilidades que tú tienes.
David, tú sabes muy bien, da igual si eres pastor, si eres predicador y si eres lo que quieras. Tu mujer sabe lo que... No. Mi mujer y el Señor sabe quién soy, sabe mis luchas, sabe los pensamientos que se cruzan por esta cabecita, que aunque no te lo creas, sí cruzan pensamientos por esta cabecita. ¿Entiendes? Entonces, mientras mayor conciencia tenemos de nuestro pecado, más gratitud vamos a tener hacia el Señor y más amor vamos a tener hacia el Señor y más vamos a agradecer y vamos a considerar la gracia y el perdón de Dios para nuestras vidas. Y eso va a repercutir en que más misericordiosos vamos a ser con los demás. Porque ¿quién soy yo para decirte a ti si yo andamos casi que en lo mismo? O quizá en cosas diferentes, pero o sea, al final delante de Dios, pecado es pecado. ¿Entiendes? Si es con la mente, que hay repercusiones diferentes, dependiendo qué pecado comete, eso sí, eso es una realidad, los efectos, ¿verdad? Las consecuencias, pero pecado delante de Dios es pecado. Recuerdo, ¿no?, ese pasaje donde Jesús puso esta ilustración de esa mujer que estaba ahí llorando, ¿no?, a sus pies, que dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero hay que tener conciencia de que Dios me perdona, porque si yo digo, bueno, a mí ya, Dios me perdonó en su día, pero hoy en día a mí no me perdona tanto. ¿Por qué? Porque yo no necesito que me perdone tanto, porque yo ya estoy bien, o sea, yo estoy recuperado del pecado, ¿me entiendes? Yo estoy rehabilitado del pecado, entonces ya no necesito tanto. El otro sí, entonces, qué lástima, ¿no? No, cuando andamos así no somos agradecidos y no tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Entonces, cuanto más perfectos nos creemos, menos misericordiosos, más ingratos y luego nos lleva incluso a menospreciar o incluso despreciar a los que, entre comillas, no son como nosotros. Mira estas dos palabras, ¿vale? Menospreciar o despreciar. O sea, menos es valorar menos y despreciar es, o sea, cero aprecio, cero afectividad, cero empatía con aquella persona que quizás sí manifiesta sus debilidades o que sí se le ve que está luchando con cosas que son muy visibles y como yo no, pues entonces me puede llevar a ese punto. Y quiero decirte una cosa, algo que pensaba en esta semana. Puede parecer que al hablar de esto estamos hablando y todo el mundo está diciendo, sí, porque es verdad. Sí, pero ¿sabes una cosa? Esto pasa bastante entre los creyentes, o sea, entre nosotros. Y voy a hablar de manera general, ¿vale? No quiero decir todo el mundo hace esto, pero es bastante común tener esta actitud de menosprecio o de desprecio de algunas personas que son creyentes hacia los no creyentes. Del creyente hacia el no creyente, porque nos referimos a los no creyentes, hablo en términos generales como los del mundo, los incrédulos, los impíos, cuando quizás no tienen ni conciencia de Dios, cuando quizás no distinguen entre derecha o izquierda, cuando están en una situación donde yo también estaba y me burlaba, ¿entiendes? Pero en nuestro círculo solemos expresarnos de esta manera, casi sin darnos cuenta, usando versículos bíblicos, pero ahí como con cierto desprecio hacia aquellas personas que no están donde estamos nosotros. Y eso es grave. Y peor aún también, no solamente con el que no es creyente, sino que dentro de los creyentes con el que no cree lo que yo creo. También. Porque a veces no, sí, porque esos de tal denominación. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque piensa diferente a mí, porque tiene otra doctrina, porque no sé qué. Y entonces nos tiramos a saco, hermano. O sea, y hablo de manera general porque, bueno, como me he movido por diferentes lugares y tal, he visto esto que es bastante común. Pero también yo lo pienso para mi propia vida, ¿no? Señor, yo no quiero pensar que yo soy mejor que nadie, ni que porque tengo cierto conocimiento, tú has hecho tal cosa en mi vida, pues pensar que el otro es inferior. Ahora,
¿qué significa perfección según la Biblia? Pues si volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 48, yo quisiera que leamos los versículos anteriores. Mira, vamos a leer desde el 43, ¿vale? Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el 43. Mateo 5, 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, como diciendo, esto es lo típico que haría un hijo de Dios. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mira qué dato importante. ¿Qué hace nuestro Padre que está en los cielos? Que hace salir su sol sobre los santos, sobre los justos. O sea, que cuando amanece, sobre los que son hijos de Dios sale el sol. Y sobre los que no son hijos de Dios les cae tormenta. ¿Eso es así? O sea, hoy hace sol, ¿no? ¿O hay nubes de tormenta siguiendo a las personas por la calle? No, ¿no? ¿O sí? Bueno, alguno puede decir, voy atormentado, ¿no? Por la calle. Vale, eso sí. Pero, ¿qué quiere decir? Que Dios dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y ahora dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, hago con el que me llevo bien o con el que me va a responder. Y ahí termina diciendo, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este versículo, o esta palabra perfecto, en el griego, teleios, o de la raíz telema, significa no alguien que no comete errores, sino alguien que es completo, que es maduro. O sea, no se trata de una perfección sin errores, sino de alcanzar madurez en nuestra relación con Dios. Y tiene que ver un poco con lo que decía Sharon, porque alguien que, según este criterio, según lo que dice la palabra de Dios, alguien que es perfecto, es alguien que cumple la función que le corresponde a su etapa determinada. Yo qué sé. Este micro, ¿no? Este micro es perfecto. ¿Qué significa? Que es el mejor micro que existe. Una pasada de micro, ¿no? A lo mejor hay hasta interferencia. No. Habrá otros micros mejores. ¿Pero cumple su función? O sea, ¿yo hablo por aquí y sale el sonido? Sí. Vale, está bien, está genial, es perfecto. ¿Vale? Porque cumple su función. Ahora, eso contextualizado al texto donde estamos. ¿Qué hace Dios? Él hace llover y salir el sol sobre buenos y malos. Él no hace acepción de personas. Él muestra su amor y su misericordia al que justifica y al que le rechaza. También le sigue mostrando amor y misericordia dándole oportunidades. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir yo soy mejor que tú? ¿Entiendes? Si Dios está extendiendo su gracia, su amor para todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, no se trata de el bueno es el que nunca comete errores. Tanto el que sigue en su pecado como el que ha alcanzado la misericordia de Dios tiene que darle gloria a Dios y tiene que decir gracias, Señor. Entonces, como te decía, este texto está en el contexto de amar a nuestros enemigos, de orar por aquellos que nos aborrecen. Y de esta manera, dice ahí Jesús, que cuando hacemos esto, entonces nos parecemos a nuestro Padre y somos perfectos en ese sentido. No en que no tengamos ningún fallo. Quizás somos perfectos en ese sentido, pero tenemos otros errores. Puede ser. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Pablo está diciendo aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Eso está hablando Pablo, el gran apóstol Pablo. Sino que prosigo
por ver si logro asir, si logro alcanzar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Es decir, a ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, Pablo está reconociendo aquí que aunque es el gran apóstol Pablo, él está todavía en un proceso. Sigue en un proceso de la mano de Dios. Eso es lo que está reconociendo aquí Pablo. Si él admite que, mira, todavía no soy perfecto, ¿por qué no lo voy a admitir yo? Es verdad, pues todavía no soy perfecto. Estoy en el proceso, estoy intentando obedecer a Dios, estoy intentando aprovechar la gracia de Dios, el favor de Dios para mi vida. Y vemos que la perfección en la vida cristiana tiene que ver con el proceso de madurez y de crecimiento que vamos teniendo, ¿vale? Hay una canción antigua que dice, creo que la escribió un inglés, que dice: todavía no soy lo que debo ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que era antes, ¿vale? Todavía, podemos decir, mira, todavía no soy lo que tengo que ser, lo que el Señor se ha propuesto hacer con mi vida. David, te lo dice a ti mismo, David, todavía no eres lo que tienes que ser, pero puedo reconocer que por la gracia de Dios, gracias a Dios que no soy el que era antes, ¿vale? Entonces, es un proceso, porque yo puedo mirar atrás y aunque veo que cometo errores y fallo, pero que no me he quedado en stand-by, que yo me doy cuenta que ha habido un proceso en mi vida, que ha habido un caminar con Dios. Proverbios 24:16. Este versículo seguramente te puede ayudar. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En otra versión dice: mas los impíos caerán o quedarán en desgracia. Entonces, eso de 7 veces no vayas a pensar de que, bueno, 7 veces caigo y me levanto y a la 8ª ya no hay salvación, ¿no? No, está hablando, es algo simbólico de que muchas veces, en muchas ocasiones, ahora estarás contando en tu mente, a ver, 1, 2, 3, ¿cuántas veces he caído yo? No es como las vidas del gato, ¿vale? A ver cuántas vidas he perdido. No es como el videojuego, a ver cuántos corazoncitos me quedan, cuántos he gastado, no. Sino que lo que está diciendo es que muchas veces el justo, ¿quién es el justo? El que simplemente Dios ha justificado por su gracia y su misericordia, el que ha entendido quién es Jesús y lo que Él ha hecho y ha dicho: yo lo creo. Yo me arrepiento de mis pecados, yo reconozco que necesito un Salvador, ese es el justo. Pero dice que 7 veces o muchas veces, quiere decir, se cae y vuelve a levantarse. Entonces, mira lo que dice el versículo 17, Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, o sea, no te alegres, no digas, porque a lo mejor tú puedes caer un poquito más adelante. Y cuando tropezare tu enemigo, no se alegre tu corazón. ¿De qué nos habla este versículo? Pues nos habla una cosa importante, es que el justo va a caer. Se va a caer en algún momento. No que va a caer, que te vas a ir, ¿no? Te perdiste, pero que te vas a tropezar. Que voy a tener mis tropiezos, mis errores. Pero lo importante aquí es la cualidad, por la gracia de Dios, de volver a levantarse. Eso es una cualidad de una persona que ha conocido a Jesús. Te caes, tropiezas, la embarras, la lías, pero te levantas nuevamente, te arrepientes y sigues adelante con el Señor. Tienes que pedir perdón, pides perdón, tienes que arreglar algo, lo arreglas, sigues adelante con el Señor. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema si nosotros escondemos nuestras luchas, nuestros errores? ¿Cuál sería un problema? Pues mira, cuando intentamos aparentar que somos perfectos, en ese mal sentido de que nunca fallamos, nunca nos equivocamos, nos cerramos a la oportunidad de recibir ayuda y sanidad. Santiago 5:16. Santiago 5:16.
Y yo sé que muchas veces, pues, por miedo, por el qué dirán, por temor, que ahora vamos a hablar también de eso, si yo me cierro a la oportunidad o a la opción de reconocer, pues mira, Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, vuestros errores, vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, mira, sanidad va a venir a nuestras vidas cuando nosotros nos confesamos mutuamente nuestras luchas en lugar de esconderlas, porque también el que esconde su pecado no prospera. El que esconde, ¿no?, las luchas que está enfrentando no va a prosperar. A lo mejor hay cosas que las gestionas tú con el Señor, gloria a Dios, pero a lo mejor hay otras cosas que no, y necesitas compartirlo. Y lo que es verdad es que, aunque todavía no sea lo que debería ser, hablando de la iglesia debe ser un lugar donde sí podamos ser honestos unos con otros, sin miedo, sin temor a que nos van a juzgar, ¿vale? Pero por la gracia de Dios, por lo menos ya no éramos lo que éramos antes, ¿vale? Vamos en ese proceso también. Ok. El otro problema es que al hablar en contra del pecado y esconder nuestras luchas, porque, ojo, a ver, como creyentes, yo creo que si tú conversas con alguien, tú muestras tu posición, tu opinión, tu actitud frente a lo que consideras que está mal. Y tú expones, eso no está bien. Eso a Dios no le agrada. O mira, yo no comparto con eso, ¿vale? Pero a veces somos como ahí, ¿no? A matar, no, porque eso no está bien, porque incluso hasta con gente que no es creyente, ¿no? Y somos ahí como muy cañeros. Pero ¿qué pasa? Mira, ¿cuál es el problema? Que si yo denuncio el pecado, pero escondo mis luchas, yo lo que estoy transmitiendo es una imagen distorsionada del cristianismo. ¿Por qué? Porque al final intento transmitir consciente o inconscientemente una superioridad moral. Es decir, yo denuncio el pecado porque tú estás aquí y yo estoy acá. ¿Entiendes? Y por eso denuncio de esta manera. Y eso es un error. Porque ¿sabes qué genera eso? Genera que en el momento que algún pecado sale a luz en tu vida, en la iglesia, cuando algún pecado sale a luz, y sale, hermano, da igual, eso sale porque sale. O sea, sale en la convivencia, eso se entera hasta el gato, ¿me entiendes? De cuando uno mete la pata. O sea, eso pasa, ¿entiendes? Se entera primero con quien convive, luego, o sea, ¿por qué es así? ¿Por qué es inevitable? Pues ¿sabes qué pasa? Que si yo voy denunciando el pecado, porque sí, porque porque eso no se tiene que hacer, porque no se puede hacer tal cosa, porque no, y yo aparento que soy superior moralmente, pero luego cuando meto la pata, ¿qué es lo que transmito? Pues ahí somos tachados de hipócritas. ¿Entiendes? Somos tachados de hipócritas y de falsos por aquellos que nos rodean. Qué diferente es cuando yo, evidentemente, muestro mi opinión, que es la opinión de Dios con respecto al pecado, pero reconozco que yo también necesito a Dios. Qué diferente es. ¿Entiendes? En lugar de machaque, cuando tú la fregaste, ¿ahora qué? ¿Entiendes? Entonces ahí escuché una de las predicaciones que escuchaba esta semana, decían algo muy curioso, dice, tú sabes que estaba hablando el predicador y decía que cuando él fue a una entrevista de trabajo, una de las preguntas que le hicieron en la entrevista es, ¿qué es lo que no se te da bien? O sea, tú imagínate en una entrevista, pues te preguntan por tus cualidades, ¿no? ¿Qué es lo que no se te da bien? ¿En qué no eres bueno? Y dice, yo me quedé bloqueado porque uno no va preparado para eso. O sea, uno va preparado a una entrevista de trabajo para decir todo lo bueno que hace, todo lo bueno. Y dice, y tenemos la tendencia a que si nos preguntan, a ver, ¿qué es lo que, con qué luchas tienes? A decir cosas como por el estilo de, yo tengo un defecto, hermano, tengo un pecado, y es que soy demasiado perfeccionista. Soy obsesivo de la limpieza. O sea, que digo un error, pero que al final es virtud. Quiero que se vea como virtud.
Pero nadie va a decir en la entrevista de trabajo, yo la verdad que muy a menudo voy a llegar tarde al trabajo, ¿entiendes? Nadie va a decir eso, aunque sea verdad. Nadie va a decir, mira, yo de vez en cuando me voy a quedar dormido, voy a ser irresponsable en mi puesto, me voy a quedar pensando, alabando al Señor y se me va a ir la pinza y la cinta transportadora se va a llevar lo que no se tenía que haber llevado. Nadie va a decir eso. ¿Sabes por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser vulnerables y hablar de nuestros defectos. Podemos hablar de lo que se nos da bien, pero tendemos a ocultar aquello en lo que no somos tan buenos. Y era una realidad. Y este predicador decía, me costó, ¿no? También ponía otro ejemplo, dice, un pastor, ¿no? Que dijo, hermano, yo tengo que confesar un pecado, algo que ha estado, claro, todo el mundo ahí asustado, dice, hermano, cuando me senté en el viaje de avión, no le hablé de Jesucristo a la persona que tenía al lado. Y todo el mundo, a ver si yo tampoco, a lo mejor yo tampoco le he hablado, ¿no? Al que iba en el bus o lo que sea. Pero claro, se esperaba que iba a decir algo más grave. Y entonces como algo que, bueno, es pecado, pero no tan pecado, ¿no? Si yo te dijera mis pecados. Entonces, mira, no tenemos esa costumbre de ser vulnerables. Ahora, la vulnerabilidad. ¿Qué significa ser vulnerable? Mira, la palabra vulnerable significa la posibilidad de que alguien me hiera. O sea, que me muestro, no significa debilidad. Mira, ser vulnerable es que, yo qué sé, para yo confiar en Andrés, confiar y contarle cosas de mi vida, yo tengo que ser vulnerable. Porque yo qué sé, no, y si Andrés me falla, y si Andrés le cuenta a otro, y si él se burla de mí, y si se ríe, o para confiarle una responsabilidad, no sé, Andrés, te confío que tú te hagas cargo del teléfono, de la cámara, y si se roba, y si se daña, y si... Todo eso es vulnerabilidad, porque tú pones tu confianza en personas, y todo el tiempo tenemos que poner nuestra confianza en otras personas. ¿Entiendes? Entonces, la posibilidad de que otros me hieran físicamente, emocionalmente, pero ¿sabes una cosa? Si la falsa perfección me aleja de Dios y de los demás, la vulnerabilidad me va a acercar al Señor. ¿Por qué? Porque ser vulnerable, como decía, no significa ser débil, sino ser honesto y reconocer mi necesidad de Dios. Y hay algunos ejemplos bíblicos rápidamente, para no alargarnos mucho más. Salmo 51, 17. Bueno, y por Salmos, como decía Diana al principio, tú puedes leer eso también. Las oraciones de David, del rey David. O sea, nosotros no hacemos oraciones como las de David. Señor, quita ya a mis enemigos porque estoy harto, ¿no? Y cosas por ese. Señor, estoy angustiado, estoy amargado, ¿no? En otras palabras, ¿no? Parafraseando. Pero nadie escuchamos en el culto de oración que ore de esa manera. Todas son oraciones bonitas, oraciones perfectas, ¿verdad? Pero como que no expresamos lo que realmente hay, ¿no? Porque elaboramos oraciones, ¿no? Pero no nos mostramos vulnerables. Bueno, aquí en el Salmo dice que los sacrificios de Dios, los sacrificios que agradan a Dios, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, cuando venimos con un corazón roto, un espíritu quebrantado por cualquier circunstancia, pero venimos delante de Dios, Dios no nos va a despreciar. David reconoció, en muchas ocasiones reconoció su pecado, dijo, Señor, no me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu, ¿no? El hombre ahí angustiado. Él expresó lo que sentía delante de Dios en muchas ocasiones. Él encontró gracia de parte de Dios cuando se mostró vulnerable. Mateo 26, del 38 al 39, el propio Jesús en un momento de angustia, aunque era Jesús, pero ahí en Getsemaní, Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Pidió ayuda a sus discípulos en Mateo 26, del 38 al 39. Y yendo un poquito más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú quieres. O sea, Jesús no mostró... Humanamente no me gustaría atravesar por este sacrificio tan duro.
y pidió ayuda a los que estaban a su lado. Él mostró angustia, pero eso no mostró debilidad. Y 2 de Corintios 12, del 9 al 10, 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Pablo se ve que pues tenía un aguijón. Mucho se ha investigado y se ha dicho acerca del aguijón de Pablo. Algunos dicen una enfermedad, otros dicen una debilidad. Él lo describe como, dice, un mensajero de Satanás que me abofeté, ¿no? Porque dice, como tengo tantas revelaciones, ¿no? Para que no me crea, ¿no? Demasiado. Algo pasaba con Pablo que le hacía aterrizar, ¿no? Poner los pies en tierra y decir, está bien, Pablo, eres el apóstol del Señor, pero estás aquí, ¿no? Vives aquí en la tierra. Y entonces él dice que había pedido muchas veces al Señor, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo, tú con ese aguijón que tienes en la carne, con esa lucha que tienes, está bien, mantente ahí, porque mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad, porque aunque sientes debilidad, sigues adelante, sigues esforzándote en mi gracia. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió esto. ¿Y cuándo y con quién ser vulnerables? Pues claro, ¿y ahora cómo? ¿No? Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Lo pongo en mi estado? ¿No? Querida familia, esta noche no he podido dormir porque he estado atormentado por pensamientos y tentaciones que han rondado mi mente, ¿no? No, pues nos asustamos, ¿verdad? Y ahí tal hermano se salió del grupo, ¿no? Y todos se salen del grupo. No se trata de eso, sino que, mira, por supuesto, en primer lugar, muéstrate vulnerable delante de Dios. Dios conoce, Dios sabe, o sea, a Dios no lo vamos a engañar, pero tú cuando vayas a hablar con tu Padre, que está en los cielos, ¿verdad? Y te encierres en tu cuarto ahí y hables con tu Padre, tú dile lo que hay. Señor, tú sabes que hay estos pensamientos, tú sabes que hay estas luchas, tú sabes, Señor, no hace falta que te lo digas, pero te lo voy a decir, ¿verdad? Incluso expresa tu frustración delante del Señor. Eso te lo recomiendo. Muestra tu vulnerabilidad delante de Dios. Luego, con personas que tengan la madurez suficiente. ¿Por qué digo esto? No todo el mundo tiene la madurez para escuchar ciertas luchas. O sea, porque alguno se va a asustar. A decir, ¿qué? ¿Cómo? O sea, esto es como, a ver, ¿cuántos niños hay aquí que crean en los Reyes Magos? ¿Sí? No, mejor no voy a dar ese ejemplo, ¿Santa Claus? ¿Sí? ¿No? Es como, ya sabéis por dónde voy, hay ciertas conversaciones que no se pueden tener con cualquiera, como todavía no estáis listos para esta conversación. ¿Por qué? Porque, aunque digas tú, pero es que es una verdad, pero ¿qué va a causar en la persona? ¿Cómo lo va a encajar? O sea, le va a hacer más mal que bien. Es como se va a quedar descolocada. ¿Cómo es posible? Entonces, escoge bien a quién vas a hablar de tus luchas, de tu vulnerabilidad. Claro, esa es otra. Y ahí viene la siguiente, la que dice Eduardo. También, por supuesto, no hables con personas que sabes que van a divulgarlo. O sea, y a veces aún dentro de la iglesia, si ya te ha pasado en alguna ocasión, sigue amando y bendiciendo a esa persona, pero ya no vuelvas a contarle. ¿Entiendes? Es así de sencillo. No tienes que echarle la cruz, no hay que hacer nada de eso, ni negarle el saludo, pero ya no cuentes más con esa persona que sabes que quizá ha traicionado tu confianza por X motivo, pero aprende a quién contar y a quién no contar. ¿Vale? Porque hay personas que, pues no sé, consciente o inconscientemente, pues divulgan. Además es muy común, hermano, más de lo que pensamos. Hermano, me han contado un secreto. Te voy a contar lo que me ha dicho el Cristian. Yo te lo voy a decir, Andrés, para que ores, para que me apoyes en oración, ¿ya? Pero no le digas a nadie, por favor. Y entonces Andrés también tiene un mejor amigo
o a su esposa, ¿no? Y le dice, ve lo que me ha dicho el pastor del Cristian. Te voy a contar, pero no digas a nadie. Es para que ores. Y así vamos agrandando la cadena de oración por Cristian, ¿no? O sea, todas las naciones orando. Todas las naciones orando ahí por Cristian. No. Entonces, el agua, bebo, no bebo. Me dicen que ya no puedo beber. Te vas a oxidar por dentro de tanta agua. Ya. Entonces, mira que a quien vayas a hablar, que tenga la madurez suficiente para gestionar lo que le vas a decir, porque hay cosas que son de peso, ¿no? Y, por supuesto, cuéntaselo a Dios y también mira de contar con personas pues que no vayan a divulgarlo, ¿verdad? La verdadera perfección no está en ocultar nuestras debilidades, sino en entregarlas a Dios. Fingir que todo está bien nos aleja de la gracia de Dios, esto ya lo digo a modo de conclusión, ¿vale? Y nos aleja también de la comunidad, de la relación, de la comunión unos con otros. Fingir, porque no podemos estar fingiendo eternamente, ¿verdad? Jesús es el mayor ejemplo de vulnerabilidad, porque en su aparente debilidad, en la cruz, Él mostró poder. Y está claro que Jesús se humilló a sí mismo, que no es que nadie lo humilló, pero Él entró por ahí y lo que manifestó es el poder de Dios. Segunda de Corintios 4:7, último versículo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros. ¿Cuál es el tesoro? La palabra de Dios, la presencia de Dios, el Evangelio, Cristo viviendo en nosotros. Pero mira, hay que ver que es un tesoro valioso en un vaso de barro. O sea, pero ¿esto qué significa? Para que tampoco nos flipemos diciendo, yo soy el tesoro. O sea, el tesoro es Cristo en mí, en un barro que se puede quebrar, que es quebradizo, que es vulnerable, ¿no? ¿Entiendes? Y esto pues nos habla. Yo te invito, dos preguntas, ¿vale? Dos preguntas para reflexionar y terminar orando. ¿Cómo podemos vivir una fe más auténtica? ¿Cómo podemos vivir una fe más auténtica? Cuando digo auténtica es porque de verdad muchas veces el aparentar consciente o inconscientemente, yo no estoy diciendo que haya una malicia, porque yo me di cuenta, es que en mi propia vida muchas veces es por una cultura que nos hemos creado de que, bueno, y si te hablo del pastor, ni te digo, el pastor no puede mostrar debilidad. ¿Por qué? Porque la gente que va a pensar, ¿cómo van a seguir a un pastor que muestra debilidad? Pero es que estamos mal. Vamos a ver, estamos mal, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque al contrario, lo que hay que ser un ejemplo de reconocer, de humildad, ¿me entiendes? Porque si no yo te estoy diciendo, mira, yo soy perfecto, a mí nunca me duele nada, yo nunca me enfermo, yo nunca tengo lucha, yo nunca tengo tentaciones, ¿me entiendes? Ojo, depende de qué cosas, pues no vas a hablarla que públicamente ni nada de eso, ¿me entiendes? Pero eso es importante. ¿Cómo podemos empezar a vivir una fe más auténtica? Oye, aquí entre nosotros, pero también de cara a la sociedad. Porque yo lo hablaba con Diana, ¿no? Yo me pregunto, digo, ¿por qué cuando hay algún problema grave dentro de la iglesia evangélica, toda la gente alrededor, creyentes, no creyentes, de diferentes creencias, se echan las manos a la cabeza? Y cuando pasa, por ejemplo, en cualquier otro ámbito religioso, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá hay una visión, una expectativa de que porque ellos son súper y tienen pecado. Me pregunto, ¿quién ha transmitido esa idea? ¿Hemos sido nosotros? ¿Los otros se lo han inventado? Ahí, a lo mejor a veces, no te estoy diciendo que tú seas culpable de eso, a veces, quizá, ¿no? Otras personas han venido en plan, porque sí, porque pecador, porque arrepiéntete, y luego han visto, pero si este es peor que yo. Y entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué tiene la gente esa idea de supremacía moral y que a la mira el pecado que hay ahí? Entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir una fe más auténtica? ¿Y cómo
podemos ayudar a crear una iglesia donde otros no teman ser vulnerables? ¿Cómo podemos conseguir esto? Yo te digo una cosa, siempre me he dado cuenta que para que otra persona tenga confianza de contar sus luchas o sus experiencias, el que tiene que empezar soy yo. No porque yo que quiero que el otro me cuente su vida y yo soy perfecta, a mí no me pasa nada y cuando me cuenta sus problemas, hago una mueca así, ¿no? Como, bueno, voy a orar por ti. Yo que estoy en los lugares celestiales voy a orar por ti. ¿Entiendes? Entonces, yo creo, ¿no?, que en un orden y con sabiduría, ¿no?, pero con humildad, sí tenemos que aprender a ser más vulnerables, más honestos, a poder, ¿no?, exponernos más unos a otros con todas las pautas que hemos dado, ¿no? Y eso va a ayudar y a cambiar a veces esa simulación, ¿no? O esa, vamos a decir, suena mal, ¿no?, esa hipocresía, apariencia, ¿no?, que a veces no se intenta transmitir, o a veces no es ni intencional, pero pasa, ¿no? Pasa. Y luego hay un escándalo, ¿no?, cuando, ¿cómo es posible? Pero es real. Así que yo te invito ahí donde estás, que podamos orar